Bom, podemos começar então, querido Federico. Dou as boas-vindas a todas, todos, todes ao nosso curso sobre Direitos Humanos do Trabalho. Agradeço ao Instituto Lula pela oportunidade, na pessoa aqui do nosso querido diretor de projetos, Federico. Agradeço aqui a participação especial hoje com a nossa aula temática sobre a deforma laboral na Argentina e suas semelhanças com a deforma laboral brasileira, o nosso querido professor Mário Gambacorta, que também já esteve conosco ano passado, na segunda cátedra Presidente Lula, falando então sobre o enfoque crítico tutelar das relações de trabalho, que é o tema que ele desenvolve na sua pesquisa. A ideia deste curso, que conta aqui com o apoio da presidenta do Instituto Lula, Ana Flávia, teve o apoio também da ex-presidenta Ivone, é falar sobre a importância de darmos visibilidade aqui aos direitos trabalhistas como direitos humanos e que, nesta qualidade, são direitos universais, irrenunciáveis, irrevogáveis, inalienáveis, regidos por princípios próprios de progressividade, prevalência, princípio pro persona, vedação de retrocesso social. Por quê? Temos em curso várias propostas de alteração legislativa que foram implementadas na Europa, depois foram exportadas aqui para a América Latina, entraram em curso no Brasil em 2017 e vêm acabando com o direito do trabalho tradicional como conhecemos, né? São reformas trabalhistas que foram planejadas em Washington, Berlim, ou por think tanks neoliberais disseminados em diversos institutos vinculados à Rede Atlas, por exemplo, e à Sociedade Montpellier, mundo afora, presentes no Brasil, na Argentina, em diversos países do mundo, e que têm atuado de uma forma muito incisiva na desidratação destes direitos. Portanto, que resposta nós podemos dar a estas reformas laborais que, uma vez implementadas, são de difícil reversão legislativa ou, muitas vezes, no próprio judiciário dos países, né? Houve uma reversão parcial na Espanha, uma reversão parcial em Portugal, uma reversão parcial na Itália, e aqui no Brasil nós não conseguimos ainda reverter. Alguns tópicos foram cassados pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente os vinculados ao acesso à justiça, mas a reforma laboral de 2017, que foi uma importação daquela da Espanha, com matizes de crueldade, porque promoveram um verdadeiro massacre aqui de direitos sociais, e para não falar em massacre de direitos, porque por trás dos direitos estão pessoas, não é? Os direitos não existem por si próprios, os direitos existem em função das pessoas. Então, nós estamos falando de massacre de pessoas que vem ocorrendo depois desta deforma laboral ocorrida em 2017, que simplesmente descaracterizou aquele direito tutelar laboral que nós conhecíamos. E isso foi feito sem alterar a Constituição, pasme, não é? Porque a nossa Constituição garante como direitos fundamentais de primeira grandeza, cláusula pétrea, que só podem ser alterados por uma nova Constituinte, praticamente a integralidade dos direitos trabalhistas. E aí, uma lei infraconstitucional consegue deteriorar esses direitos. E estamos vendo uma tentativa disso acontecer também na Argentina. Então, nós precisamos ter uma nova compreensão do direito do trabalho, dos direitos trabalhistas, que atendem o 99% do povo. E essa é
a ideia deste curso, que terá duração de um ano, com aulas mensais ou com alguma alteração ou acréscimo, sempre online, para compreendermos, né, esta mudança, este ataque ultra neoliberal e incisivo no mundo do trabalho, aportando aqui uma perspectiva humanista crítica que possa visibilizar esses direitos trabalhistas como direitos humanos, em busca da sua efetividade, aportando uma nova leitura, uma ressignificação do direito ao trabalho, explicando a aplicação destes princípios próprios de direitos humanos nas relações de trabalho, com esta finalidade de universalizar a proteção laboral, mas não só, também desmercantilizar as relações de trabalho. E a partir daí, resgatar a busca de justiça social, ou seja, distribuição de vida digna para todas as pessoas. Entendo que a vanguarda do direito do trabalho e o trabalho do futuro dependem do reconhecimento efetivo e não só pro forma da natureza de direitos humanos, dos direitos trabalhistas, como esta resposta que, insisto, é necessária a estes ataques neoliberais que vêm desidratando, desmantelando com a proteção social da classe trabalhadora. A aula de hoje, aula inaugural, uma aula temática, portanto, sobre a reforma laboral argentina, suas semelhanças com a nossa reforma laboral, e recebemos, então, novamente no Instituto Lula, professor Mário Luiz Gambacorta, grande amigo, Buenos Aires, Argentina, que é advogado, docente e investigador, doutor em ciências jurídicas, pós-doutor no Programa Internacional em Novas Tecnologias de Direito, promovida pelo Centro Internacional Mediterrâneo para a Investigação em Direitos Humanos, com sede na Universidade Mediterrânea de Reggio Calabria, Itália. É também pós-doutor no Programa de Pós-Graduação em Direito pela Universidade Estácio de Sá, na linha de investigação de Direitos Fundamentais e Novos Direitos. Docente de graduação e pós-graduação da UNPAS, da UBA, da Universidade Nacional Lomas de Zamora, da Flaxo, da UMET, da UNSA, da UNAUR, da UNLAM, diretor do Observatório para o Conhecimento e Estudo de Normas Vinculadas às Relações de Trabalho Comparadas, vinculado ao Instituto de Investigação da Universidade do Museu Social Argentino, a UNSA, diretor também do Instituto de Investigação sobre Relações e Instituições Laborais da Secretaria de Investigação da Faculdade de Direito da Universidade Nacional de Lomas de Zamora, é integrante de conselhos, comitês acadêmicos e institucionais, diretor de projetos de investigação, autor de livros, artigos e publicações na Argentina e no exterior, muitas delas aqui no Brasil, e, para não esquecer, membro honorário do nosso querido IPEATRA. Querido Mário, un lujo tenerte acá con nosotros esta noche fría. Sea muy bienvenido, tenés la palabra. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Buenas noches desde ya, querido Marcelo. Gracias por la invitación a participar en este ciclo que aborda la temática con una óptica, con un enfoque, para decirlo en términos de tu línea de trabajo, investigación, reflejada también en tu tesis doctoral, con un enfoque de derechos humanos, lo que me parece siempre interesantísimo y que aporta y sigue aportando mucho al estudio del derecho del trabajo. Quiero agradecer también al Instituto Lula por el honor de poder participar en estas actividades. Como vos bien lo dijiste, es el segundo año, afortunadamente, que puedo participar con ustedes y quiero agradecer también a Federico, director de proyectos, mandarle un afectuoso saludo, un gran abrazo. Así que, y a través de él, a todo el equipo del Instituto Lula. Saludar a todos y todas quienes nos siguen precisamente para tocar una temática que Marcelo ha diseñado, un título
más que interesante, provocativo para esta actividad, que es la propuesta de forma, creo que es exactamente eso, es deformar el derecho del trabajo, ¿no? En Argentina, que se ha votado recientemente, ha entrado en vigencia la semana pasada esta normativa, y abordar las semejanzas, tratar de reseñar semejanzas con la también reforma, o mejor dicho, como dice el título de nuestra actividad, de forma laboral brasileña del año 2017. Yo voy a hacer alguna reseña porque estoy hablando con muchos amigos y amigas de Brasil que seguramente conocen con mayor profundidad la reforma brasileña. En su momento yo elaboré un trabajo también con otro colega, con Eduardo Manuel Val, sobre la reforma laboral en Brasil, que en su momento ya denominamos una norma deslaboralizadora. Y este concepto se replica en Argentina. Yo voy a ir señalando algunos de los puntos de las reformas. Primero tratar de pasar por la reforma brasileña y ir señalando algunas similitudes, pero más allá de los aspectos puntuales, particulares, sobre determinadas instituciones del derecho del trabajo, eh, les decía recién que es una norma deslaboralizadora, y precisamente en lo que denomino el enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales, que es el marco teórico, ¿no? Una categoría de análisis que vengo con muchos colegas, con Marcelo, que viene haciendo aportes, como recién señalábamos, desde el enfoque de derechos humanos. Venimos tratando de impulsar una mirada que se dé en contexto. Hay que abordar las temáticas en contexto y evidenciar los intereses en juego. Eh, Al abrir esta aula, Marcelo señalaba cómo revertir algunas de estas cuestiones, y creo que en línea, o en esa línea de tratar de revertir estas cuestiones, lo primero que debemos hacer es ubicarnos en qué contexto estamos, en qué escenario estamos y frente a qué intereses, porque también hay un conflicto profundo de intereses antagónicos que cada vez se evidencian más. Eh, y precisamente la categoría central de análisis del enfoque crítico tutelar, en vista de contextualizar, eh, se refiere a la hegemonía deslaboralizadora que nos afecta. Una hegemonía deslaboralizadora que es una proyección de la hegemonía económica neoliberal, ¿no? En este fenómeno de globalización económica neoliberal, que podemos tomar como punto de partida el triunfo de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, respectivamente, en 1979, en 1980, en ese proceso que se va consolidando luego de la crisis del petróleo en 1973. Vamos viendo que se va construyendo desde la hegemonía del modelo neoliberal también una hegemonía deslaboralizadora, una hegemonía que agrede. Creo que tanto en la reforma brasilera como en la reforma argentina lo que estamos viendo es una agresión, un ataque al derecho del trabajo, que se manifiesta a partir de una reconfiguración o desconfiguración institucional, eh,
flexibilizadora en un sentido desprotectorio, desreguladora en un sentido desprotectorio. Y creo que eso lo podemos verificar en términos generales en ambas reformas, en la reforma laboral brasilera del año 2017 y en la recientemente aprobada reforma laboral en el marco de la denominada por el gobierno Ley de Bases. Y creo que es muy importante también tratando de responder esta pregunta que nos proponía Marcelo al inicio de esta aula, es cómo responder, cómo revertir. Es el hecho de que primero tenemos que realizar un diagnóstico, pero creo que con el diagnóstico no alcanza. Y a menudo cuando nos enfrentamos a una hegemonía solemos decir, bueno, hay que construir una contrahegemonía. Creo que eso tampoco alcanza. Me parece, me atrevo a sostener, y desde el enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales así lo proponemos, hay una necesidad de construir, de impulsar una hegemonía alternativa, un proyecto alternativo superador de este fenómeno de la globalización económica neoliberal, que precisamente como está en crisis por todas las transformaciones que se están dando en el mundo, por el surgimiento de China como principal potencia mundial, que lleva al sistema neoliberal a exacerbar todos los recursos que tiene a su alcance para mantener una dominación que económica y socialmente empieza a crujir, empieza a hacerse más inviable, por lo menos en términos humanos. Sí se sostiene todavía en términos de dominación. Entonces, luego volveré sobre esto, pero yo creo que en ambos casos podemos hablar de que son verdaderas contrarreformas laborales. Nosotros hemos vivido tiempos de desarrollo y de reconocimiento de los derechos laborales, más allá de las marchas y contramarchas que permanentemente atacan al derecho del trabajo, pero que en líneas generales vamos a ver que, como en la reforma laboral brasileña, se dan nuevas formas o modalidades de contratación, según el caso, eh, se facilitan los despidos, se busca abaratar los denominados o mal llamados costos laborales, que muchos más que costos los llamamos derechos laborales, y se busca facilitar la tercerización y la autonomización de las relaciones laborales. La reforma laboral modificó sustancialmente la consolidación de leyes del trabajo de Brasil. De la misma forma, lo ocurrido en Argentina también produce profundos quiebres, profundas rupturas con la lógica del derecho del trabajo, con nuestra ley principal en términos de regulación de lo laboral, del contrato individual, que es la ley de contrato de trabajo, ¿no? Y buscan avanzar en un carácter o con un carácter desprotectorio, buscan precisamente desproteger, desarmar o desmontar el andamiaje tutelar del derecho del trabajo. Y para eso, fundamentalmente, entiendo que lo hacen en ambos casos, en ambas reformas, con enfoques economicistas, enfoques anclados solamente en una mirada economicista,
En el caso de la Argentina, al presente fundamentalmente apoyado en la mirada, yo diría mirada aislada, porque Argentina está padeciendo verdaderamente un experimento social de consecuencias impredecibles a partir de la aplicación de las tesis de la Escuela Austríaca de Economía, sumado en una combinación propia de las políticas de este gobierno, sumado a una mirada economicista, que es lo que estamos viendo en la crisis eh, que ya no es solo financiera, sino económica, que afecta a la Argentina y que particularmente se está potenciando en esta semana. Eh, Se busca también descontextualizar a lo laboral para quitar esos alcances protectorios y no solo se busca descontextualizar a lo laboral, sino que también entiendo que en ambas reformas se busca echarle la culpa de todos los problemas a los derechos sociales. Pareciera que las políticas económicas, estos modelos económicos que tienen estas miradas economicistas, no tienen ninguna responsabilidad o buscan eludir responsabilidades. Y para eso, casi en una actitud de, de traslación, ¿no? De responsabilidades, una transferencia, como se diría en psicología, tratan de atribuir toda la culpa o la responsabilidad de los problemas económicos y políticos a los derechos sociales. Porque en el fondo, y en Argentina se está evidenciando muy fuerte en los últimos tiempos, hay un rechazo, un desprecio a todo lo social. Y me atrevo a decirlo y sostenerlo en estos términos. Eh, Se busca en la reforma laboral brasileña se buscó favorecer la tercerización. En la ley de bases argentina quizás no se hizo en forma tan explícita, pero también se busca favorecer la tercerización. Luego intentaré hacer algunas referencias a esto. Eh, se busca debilitar también la posibilidad de accionar de los trabajadores. Hay la facilitación probatoria, ¿eh? La facilidad para la prueba que da el derecho del trabajo se busca restringir. En Brasil también hubo en esta línea cuestiones. Hay un debilitamiento de responsabilidades solidarias. eh, y En el caso de Brasil se redujeron multas o indemnizaciones agravadas, ¿no? En el caso de Brasil eran multas, en Argentina algunos las categorizan como multas y otros doctrinarios como indemnizaciones agravadas, pero en Argentina no se reducieron, directamente se eliminaron todas las multas, las indemnizaciones agravadas, sobre todo por no registración, registración deficiente, maniobras procesales, cuestiones vinculadas con la evasión tributaria. No hay ninguna sanción. Podríamos decir que a partir de ahora, en materia laboral, en materia de derecho del trabajo y de seguridad social, es lo mismo cumplir que no cumplir, porque no hay mayores consecuencias. Y multas ni indemnizaciones agravadas, no hay más. Eh, de la misma forma que en la reforma brasileña también se va a facilitar el fraude laboral, o peor aún en la reforma laboral argentina, se lo está institucionalizando. Yo siempre digo que hay una suerte de trampa en la reforma laboral argentina porque plantea una regularización de trabajadores que en realidad, más que regularización, formalmente lo definen así, en la práctica está tomando situaciones irregulares y las está admitiendo para entender que con una
con determinados elementos que todavía no se han terminado de especificar, porque dependen también de la reglamentación, se estaría regularizando la situación. Eh, Todo esto también implica una transferencia de la renta, ¿eh? Y una distribución de la riqueza en un sentido regresivo, porque todo esto, más allá que se quiera limitar lo laboral a este aspecto, en la práctica está acompañando una brutal transferencia de riqueza de los que menos tienen a los sectores más concentrados de la economía. Eh, en la reforma laboral brasileña se hizo referencias al teletrabajo. En la Argentina no se hace referencia de eso. Hay una ley que se dictó durante la pandemia. Pero sí hay otra semejanza muy fuerte en la posibilidad de que las partes acuerden determinadas cuestiones con una supuesta, una falsa igualdad de parte al momento de negociar. Y todos sabemos que en el derecho del trabajo, uno de los elementos característicos centrales es precisamente la desigualdad de las partes. Cuando en una normativa laboral se plantea que las partes acuerden libremente algo, es sabido que en el 99% de los casos el que va a tener la última palabra es el empleador. Eh, en la reforma laboral brasileña se profundizan más algunas cuestiones dirigidas al derecho colectivo del trabajo. Eh, en la reforma laboral argentina quizás no se fue a algunos aspectos tan estructurales como en la brasileña, pero con esto no le resto importancia a varias cuestiones que van a afectar y debilitar el rol y el actuar de las organizaciones sindicales. Precisamente ayer estaba escuchando que se estaría preparando una reforma complementaria, o se está pensando en el gobierno una reforma complementaria para debilitar aún más el accionar de las organizaciones sindicales. Hay en el plano individual, retomando el plano individual, hay una vuelta a la autonomía de la voluntad en ambas reformas. Eh, Hay una vuelta o una potenciación de la doctrina de los actos propios, que sabemos que también en términos de derecho del trabajo no es un elemento que puede atenderse con demasiada fuerza, ya que, como decía hace unos momentos, el trabajador es la parte más débil de la relación laboral. Es más, en la ley de contrato de trabajo de Argentina se sigue señalando que las desigualdades que se dan en dicha ley no son sino consecuencia de las desigualdades que existen en la relación laboral que se establece entre las partes. Eh, para tratar de cumplimentar con los tiempos preestablecidos y luego de esta referencia general a algunos aspectos de la reforma laboral brasileña, tratando de entroncarlos con algunas de las cuestiones vinculadas en la reforma laboral en Argentina, eh, voy a pasar a hacer algunas consideraciones sobre algunas especificidades de la reforma laboral argentina, que también podemos ir simultáneamente mirando y comparando con la brasilera, pero darles algunos detalles que probablemente les puedan ser en particular de interés sobre esta reforma. Eh, yo digo que la reforma laboral argentina busca demoler al derecho del trabajo.
busca dar por tierra, es como demoler un edificio, eh, como es la construcción que se ha hecho a lo largo, sobre todo del siglo XX, en cuanto a tratar de garantizar, promover y hacer avanzar los derechos sociales. Esta va en un sentido totalmente contrario. Es una ofensiva contra el derecho del trabajo y la seguridad social, ¿eh? Y la reforma laboral argentina afecta tanto al derecho del trabajo en el sector privado como en el sector público. Eh, También establece, como se dio en la reforma laboral brasileña, mecanismos que desarticulan la lógica protectoria del derecho del trabajo. Eh, También tiene esta mirada sesgada, esta mirada economicista, eh, que busca que el neoliberalismo no sea apreciado en contexto, ¿no? Y además un problema extra para la Argentina que no refiere, ni demuestra, ni vincula en ningún momento lo que hace con la relevancia de la industrialización. En esto Brasil tiene un desarrollo mayor que Argentina en términos de industrialización. Para Argentina es una necesidad estratégica recuperar la industrialización, promover la industrialización. En este momento yo me encuentro también en otros ámbitos impulsando la necesidad de definir un proyecto de nación para Argentina que tenga como ejes centrales precisamente la industrialización con justicia social. También como respuesta a esto, y después agregaré algunos otros elementos. Ingresando en esta ley, en el título cuarto, se refiere a la promoción del empleo registrado. Ese es el título, ¿no? Ahora, como les decía, paradójicamente busca promocionar el empleo registrado buscando establecer institucionalmente una desregulación desprotectoria. O sea, para regularizar el empleo, normaliza situaciones desprotectorias, sin tutela laboral. Además de esto, otorga toda una serie de beneficios y quita responsabilidades a quienes hubieran violado o incumplido la normativa laboral. Por ejemplo, eh, elimina la o extingue, mejor dicho, la acción penal en el caso de la ley de impuesto a las ganancias, condona infracciones, retira de los registros de infractores. En Argentina existe un registro para quienes no respetan la normativa laboral. Bueno, eso no se va a aplicar más, o sea, ya está vigente. Se delega se van a dar condonaciones de hasta el 70%, o sea, se va a permitir que las personas que incumplieron para regularizar la obligación tengan importantes condonaciones de deuda. Ahora bien, cuando se produzcan estos procesos de regularización, se van a computar solamente hasta 60 meses de servicios de aporte, pero los aportes se van a hacer para regularizar la situación solo sobre el salario mínimo vital y móvil. O sea que no se van a considerar si el trabajador cobraba un salario de convenio superior al salario mínimo. O sea, la regularización se hace sobre una base de cálculo inferior. O sea, la idea de todo esto es abaratar los costos de esta supuesta regularización
que en realidad lo que está es simplificando y admitiendo e institucionalizando la irregularidad. Eh, Se permite inclusive incluir en el régimen de regularización deudas que se encuentren controvertidas en sede administrativa, contencioso administrativa o en sede judicial, lo cual podría configurar una potencial afectación de derechos adquiridos. eh, Esta ley no considera, no tiene presente las posibilidades de potenciar la litigiosidad porque no está siguiendo ninguna lógica del derecho del trabajo. Y recién Marcelo señalaba muy bien cómo se hacen estas cosas sin atender, por ejemplo, las referencias constitucionales. Bueno, en Argentina muchos constitucionalistas han señalado que esta ley, la ley de bases en términos laborales y en las otras diversas materias que abarca, igual que la normativa referida, el denominado paquete fiscal, son una reforma laboral encubierta. En Argentina, en muchos aspectos, se está llevando adelante una reforma constitucional de hecho. Y como lo hemos señalado muchos en muchos casos, cabrá al Poder Judicial determinar si con estos procederes no se está configurando algún delito. Eh, En términos más específicos del derecho del trabajo, esta reforma no atiende en la práctica ni la condición más beneficiosa, ni el principio de progresividad que también está consagrado en la Constitución Nacional. Asimismo, suspende eh, la determinación de deuda, le ordena a la Administración Federal de Ingresos Públicos que se abstenga de formular determinaciones de deuda de oficio, así como labrar actas de infracción por el periodo de regularización que en principio, lo que dice la ley es de 90 días. Y cuando digo en principio, lo estoy diciendo porque como esta ley va acompañada de una delegación de facultades al Poder Ejecutivo, léase en concreto al presidente Milei, eh, no sabemos cómo va a continuar esto en el proceso de regularización o de reglamentación, perdón, quise decir de reglamentación. Porque hay muchas cuestiones delegadas. O sea, tenemos una norma que tiene muchos aspectos de dudosa constitucionalidad y además tenemos una delegación de facultades al Ejecutivo que no sabemos cómo va a terminar de implementar esto. En el título quinto de la ley se hace referencia a la modernización laboral, supuestamente modernización. En Argentina, no sé en Brasil si es tan así, supongo que debe haber algunas coincidencias. En Argentina, cuando se habla de modernización, muchas veces se habla, en la práctica se está hablando de desregularización en un sentido desprotectorio o flexibilización, ¿no? Ahí también tenemos una dilución de responsabilidades frente a la potencial invocación de fraude o simulación. También establece un mecanismo diferenciado de regularización con un importe único para empresas de hasta 12 trabajadores, que tampoco sabemos cómo se va a terminar de instrumentar esto. Eh, Se habilitan mecanismos de denuncia para el trabajador ante la falta de registración, pero se tienen que emitir constancias que todavía no sabemos si van a preservar el anonimato del trabajador o lo van a terminar exponiendo a situaciones peores de las que está padeciendo. Eh, eh,
se amplía toda una serie de instancias en la cual podemos señalar que no encontramos un solo artículo, y esto se le ha preguntado a algunos que han votado esta ley, que nombraran un artículo que beneficiara a los o las trabajadoras. Es imposible en esta ley encontrar un solo artículo que le dé un beneficio más, un derecho más a los trabajadores. Eh, Se reducen los elementos de control, eh, pero además, pero además, en el Senado, en el trámite parlamentario, cuando el proyecto de ley llegó al Senado, se decidió modificar dos artículos que son centrales en la ley de contrato de trabajo, que son precisamente el artículo 2 y el artículo 23 de la ley de contrato de trabajo. El artículo 2 de la ley de contrato de trabajo, que se refiere al ámbito de aplicación, condiciona, a través de la incorporación que se ha hecho, que la aplicación de las disposiciones de esta ley tiene que ser compatible con la naturaleza y las modalidades de la actividad de que se trate. Y más específica, y me atrevo a decir brutalmente, en uno de los incisos de este artículo se subordina la ley de contrato de trabajo a las contrataciones de obras, servicios, agencias y demás contrataciones que prevea el Código Civil y Comercial de la Nación en Argentina. O sea, estamos volviendo al siglo XIX. El derecho del trabajo queda subordinado a una locación de obra, una locación de servicios. O sea, por eso digo, creo que en esto la reforma laboral argentina ha sido más directa y brutal, sin restarle gravedad a la reforma brasileña, porque ha quebrado y ha hecho prioridad la locación de servicios, desvirtúa, trastoca. Después, seguramente ustedes me podrán hacer todas las observaciones y complementos, porque no le resto importancia a la modificación brasileña, pero aquí se produce un quiebre, ¿no? Con el carácter protectorio, ya que subordina a la ley de contrato de trabajo, al Código Civil y Comercial, lo que seguramente también va a dar lugar a mucha litigiosidad, porque esto también es de dudosa constitucionalidad, por decirlo elegantemente. También se sustituye el artículo 23, donde había una presunción iuris tantum que indicaba que la prestación de servicios hacía presumir la existencia de contrato de trabajo. Ahora se le han agregado, en línea con la reforma laboral brasileña, donde primero se mencionaba un derecho, pero luego se decía, pero se lo condicionaba. En este caso esa presunción existe, salvo que por las circunstancias, las relaciones o las causas, se demostrare lo contrario, ¿no? O sea que se busca abrir esto, pero además se agrega que la presunción no va a ser de aplicación cuando la relación se trate de contrataciones de obras, de servicios profesionales o de oficios, o por el simple hecho de emitirse facturas, recibos o hacerse un depósito bancario. O sea, que con cualquiera de estas cuestiones ya se podría estar escapando, como dice, la fuga del derecho del trabajo, ¿no? Se busca demoler al derecho del trabajo. Por eso creo que lo que agregó el Senado ha sido terriblemente dañino para el derecho del trabajo. Veremos cómo continúa esto en sede judicial. Yo voy a ir redondeando porque estoy siguiendo atentamente el tiempo. Quería hacer una consideración, como les había adelantado, sobre lo colectivo, porque si bien se sustituye un artículo, que es el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, que consolida un mecanismo de terciarización, cuando considera a los trabajadores como empleados directos de quienes registran la relación laboral, rompe una solidaridad.
Esto que pareciera solo tener una proyección en el plano individual, sospecho, y me gustaría equivocarme, va a tener consecuencias seguramente en términos de derecho colectivo del trabajo, porque entiendo que en forma subsedánea o supletoria busca desarticular la organización sindical por actividad, va a tener incidencia en temas de encuadramiento sindical y convencional, etcétera. Se amplían los periodos de prueba, se los lleva a 6 meses, pueden ser extendidos a 8 o 12 meses por negociación colectiva, lo que no tiene en un país con estabilidad relativa impropia como Argentina no tiene demasiado sentido y que entiendo que fundamentalmente va a perjudicar a los jóvenes. En términos colectivos también se genera una presunción que busca criminalizar la protesta social, que genera toda una presunciones de injuria grave cuando durante una medida de acción directa se establecen una serie de prácticas lo suficientemente genéricas y ambiguas que creo que van a permitir el despido de los trabajadores y van a buscar desalentar las acciones, las medidas de fuerza, las medidas de acción directa, eh, o sea, afectar la huelga. Se tarifa la discriminación, se puede despedir sin más, solamente pagando una indemnización con un agravamiento del 50% o el 100% de uno de los artículos de la ley de contrato de trabajo. Se prevé la creación de fondos de cese laboral para reemplazar el sistema tradicional de indemnización existente en Argentina. Y para ir cerrando, voy a hacer referencia a la figura de los colaboradores independientes. Esto permite que un trabajador independiente, un trabajador autónomo, no laboral, que habría que analizar si verdaderamente lo es, de acuerdo al contexto, pueda permitirse tener a la vez tres colaboradores también independientes, donde no existe ninguna relación laboral. Acá la única modificación que usó el Senado fue reducirlo de 5 a 3, la única modificación relevante, pero lo que va en contra de toda la lógica del trabajo dependiente. Y además, este artículo agrega que será de aplicación cuando la relación sea independiente, es decir, que no se encuentren presentes las notas típicas de la relación laboral, lo cual, sintetizo, va a dar lugar a más litigiosidad, porque otra de las falacias que se han construido para llevar adelante este proyecto es que existía demasiada litigiosidad laboral. Cosa que no es cierto, porque muchos trabajadores ni siquiera reclaman, pero con esta norma seguramente la litigiosidad va a incrementarse. Eh, También afecta a derechos en el sector público, no me voy a extender ahora por el tiempo, si después hay lugar para alguna pregunta, pero lo que creo, para finalizar, es que como he escrito en algún artículo, la institucionalidad no es buena o mala en sí misma. La institucionalidad depende de cómo se la configura o desconfigura. Yo creo que esta ley en materia laboral, como en muchos otros aspectos, viene a desconfigurar institucionalidades de carácter tutelar y protectorio. Y para cerrar, voy a sintetizar también cómo revertir esto. Yo creo que hay que recuperar por lo menos tres centralidades. Como decía recién, para el caso de la Argentina es imperioso recuperar la centralidad de la industrialización. El modelo de nación de Argentina tiene que ser, a mi criterio, industrialización con justicia social. Para responder a esto, también hay que recuperar, como me gusta señalar desde el enfoque crítico tutelar, la centralidad del trabajo dependiente y tutelado.
Ahora, para llevar adelante todo esto, lo más imperioso es recuperar la centralidad sindical. Y en eso el rol del Estado no es menor. Y superar una mirada sesgada que ha permeado desde tanto del liberalismo como desde algunos ámbitos supuestamente progresistas, con ideas que potencian el emprendedurismo como elemento deslaboralizador y la construcción de figuras alternativas no laborales para mitigar el impacto precisamente de este proceso deslaboralizador, que lo único que hace es potenciar la desprotección. De esa forma entiendo que se van a poder reconfigurar algunas cosas, pero sobre todo es centralidad sindical, centralidad industrial, centralidad del trabajo dependiente y un rol del Estado que asuma y garantice los derechos que tiene que tutelar. Muchas gracias. Enhorabuena, querido Mario, excelente explanación y qué tremenda la reforma argentina. Así que te escuchamos y ya imaginamos cuántas cosas va a pasar en los próximos años si esto permanece vigente, ¿no? Ojalá la justicia argentina pueda eh, hacer su papel, ¿no? Y declarar inconstitucional, porque de lo hecho lo es, estas normas que, como decís vos, igual que en Brasil, ¿eh? Igual que en Brasil, ninguna ha favorecido a la persona trabajadora. Esto es un hecho común. Así que muchísimas gracias y convido aqui nossos queridos e queridas participantes a fazerem suas perguntas. O registro teve um grande elogio à sua aula, querido Mário aqui, do Tibério, teve também da Nair, do Un gran André, abrazo do a Márcio. Giberio. E eu deixo aberto para as perguntas. O que nós podemos ver de comum, claro, com matizes distintos, porque para cada realidade econômica e social, essas ideias deslaboralizadoras, como disse o professor Mário, ultra neoliberais, atacam se adaptando. Então, aquilo que aqui no Brasil foi vital, me parece a destruição do modelo sindical, no que foi no cerne, num sistema capitalista, que é a contribuição sindical. Me parece também, querido Mário, já fica minha pergunta, que houve um ataque também ao sistema sindical argentino, e aí através da distribuição dos planos de ajuda social, né, que são feitos através dos sindicatos na Argentina, que é um modelo diferente do nosso brasileiro, e me parece que houve aí também um ataque. Então, eu vou provocar aqui o professor Mário para falar um pouquinho sobre como o sistema sindical argentino foi afetado por este projeto ultra neoliberal. Mas como a gente vê, esses matizes distintos, tanto no Brasil como na Argentina, têm um objetivo único, bem aclarado aqui pelo professor Mário, que é demolir o direito do trabalho. E, na prática, nós que estamos na magistratura, menciono aqui, querido colega Dr. Roberto Koga, de São Paulo, vemos acontecer todos os dias. Não é mais aquele direito do trabalho protetor, tutelar, que conhecíamos, que aprendemos na faculdade. As normas constitucionais permanecem vigentes, permanecem os princípios, mas na prática, ou seja, de fato, há uma outra desconstrução vigente, né? Há uma outra realidade das relações de trabalho em que nós temos um verdadeiro direito do trabalho do inimigo, no qual se inclui a pessoa na legislação laboral apenas para desprotegê-la. Não é? É isso que me parece o objetivo dessas deformas
trabalhistas. E se cria também um processo do trabalho do inimigo, como bem falou o professor Mário, na Argentina houve aí aquelas pequenas modificações, mas que na prática têm um efeito tremendo, um impacto gigante com relação à prova, e que aqui no Brasil se deram com relação diretamente ao acesso à justiça, quando se colocou lá a sucumbência, né? E a sucumbência ainda permanece vigente. Isso não se conseguiu reverter. Isso foi revertido, por exemplo, na Inglaterra, né? E nós estamos aqui há 7 anos de vigência desta reforma e vemos que as ações trabalhistas diminuíram, mas as violações de direitos trabalhistas aumentaram. Então, esse é o paradoxo que nos deixa uma reforma trabalhista desprotetória, como bem pontua o professor Mário. Então, eu abro aqui para as perguntas, não se acanhem, né? Estão participando aqui da nossa aula temática, número 1 do curso de Direitos Humanos do Trabalho. Se não quiserem se manifestar por microfone, podem escrever a pergunta aqui que eu repasso ao professor Mário. Convido nominalmente aqui nossos e nossas participantes, Horácio, aí de Buenos Aires, El Tigre, né, Horácio, também que vem da nossa segunda cátedra, Presidente Lula, Rodrigo, Francis, Tibério, Camila, Roberto, André, por gentileza. E se ninguém se manifesta, querido Mário, acho que as pessoas estão ainda tímidas aqui na nossa aula, Yo eu lhe aprovecho passo a palavra. para señalar con relación a lo que mencionabas. El modelo sindical argentino todavía resiste, se sostiene, porque lo sostienen las organizaciones y hay una gran convicción en la enorme mayoría del movimiento sindical de que es, como me gusta decir a mí en el enfoque crítico tutelar, una herramienta estratégica por las distintas proyecciones que tiene. Creo que se busca atacar al modelo sindical eh, desde las obras sociales, porque en gran parte del sistema de salud en Argentina se apoya en las obras sociales sindicales, que no es un tema menor. Y en esta ley, donde creo que se impacta era el riesgo de ese artículo 29, que, bueno, resumí el impacto, pero que creo que puede incidir en la base, la restricción indirecta, entre comillas, al derecho de huelga, con la modificación del concepto de justa causa para los despidos, o sea, porque es tan ambiguo que cualquier forma de participación en una medida de fuerza prácticamente va a poder ser catalogada por el empleador como una injuria y va a poder despedir. Ahora también, y lo central, que yo creo que es un proceso de debilitamiento permanente en todo este fenómeno de la hegemonía deslaboralizadora que se proyecta con el modelo neoliberal, es el hecho del vaciamiento o la disminución de la base de representación, porque esta ley que se ha aprobado en Argentina va a permitir muchas más contrataciones con locación de servicios, locaciones autónomas, estas figuras de los colaboradores independientes, todo ese fenómeno que podríamos sintetizar en precarización o potenciación del precariado en términos de guy standing, va a seguir tratando de reducir la base de representación de las organizaciones sindicales, porque después de trabajar durante mucho tiempo, durante muchos años en este proceso, ese vaciamiento, como bien lo señalás, de la base de representación, el gran objetivo del modelo neoliberal, y estoy cada vez me convenzo más, y el gran enemigo
del modelo neoliberal, el objeto de sus principales ataques, aunque parezca que es el trabajador individual, que lo es, el principal objetivo son las organizaciones sindicales, por la posibilidad de antagonismo que pueden tener, con la posibilidad de control, de no permitirle al sistema capitalista que se encuentra totalmente desbocado y en una etapa de hiperideologización, tratar de limitar, controlar, y creo que en línea con lo que vos nos desafiabas, Marcelo, al principio a generar respuestas, yo creo que tiene que haber una nueva alianza estratégica entre los gobiernos, como decimos en Argentina, nacionales y populares, o gobiernos progresistas, como se señala también en otros ámbitos, y las organizaciones sindicales. En Argentina, cuando yo planteo esa centralidad sindical, es porque creo que la reconstrucción frente a esta hegemonía deslaboralizadora tiene que darse con esa centralidad sindical. Y ahí entran los movimientos sociales a los que les han ido recortando, particularmente el actual gobierno de Argentina, les viene recortando cualquier posibilidad de interacción, viene buscando limitar la organización que es consecuencia de los programas sociales y viene tratando de limitar esa colaboración o intermediación o como le querramos decir en la distribución. Ahí una cosita que te agrego es los programas sociales los lleva adelante el Estado con la participación mayor o menor, según el caso, de los movimientos sociales. En general, los sindicatos no intervienen directamente en eso, salvo algunas situaciones en particular o algún sindicato por algunas características. Entonces, ahí me parece que por ahí va el desafío, y el desafío es construir, particularmente en Argentina, construir o reconstruir un modelo de nación que a mí me gusta sintetizar en ese concepto de industrialización con justicia social. Pero en ese proceso la centralidad la tienen, creo que tener las organizaciones sindicales, más allá de las dificultades que tienen y la búsqueda también por esta ley y como se buscó en otras reformas laborales, como en Brasil o en España, también el hecho de lo que todavía no se puede dar en Argentina, que es la prevalencia del convenio de empresa o el acuerdo de empresa por sobre el convenio colectivo de actividad. Creo que ahí hay varios elementos que van a ser el objetivo de reformas formales o reformas de hecho, de facto, como se dan también, porque ha habido, como yo digo siempre, reformas laborales de hecho, como en Argentina han sido las brutales devaluaciones que se vienen produciendo, sobre todo desde 2015. Y la última del 118% que se dio en enero de este año. Eso también es una reforma laboral porque automáticamente reduce el poder adquisitivo de los salarios y licúa también los procesos de negociación colectiva en varios aspectos. Gracias, querido Mário, Con, por sua complementación. Tenemos dos preguntitas, querido Mário, y así con todo después gusto. podemos concluir. Una es de Rodrigo Prado. Dice, aqui no Brasil, o STF, Supremo Tribunal Federal, é agente direto das reformas trabalhistas. E na Argentina, como é o papel do judiciário? Ou seja, o colega está se referindo aos casos que foram a apreciação do Supremo Tribunal Federal e a norma reformada foi validada. A outra pergunta que nós temos, se existe ameaça ou restrição ao direito de greve nesta reforma laboral argentina, influência judicial ou coação violenta do Estado aos movimentos de classe? Pergunta aqui do Dr. André Bevilacqua, da FETIESC de Itapema. Bien.
Muy interesantes las dos preguntas, desde ya agradecido. Trataré de ser lo más claro posible. En Argentina, el control judicial, nosotros decimos que tenemos un control difuso de constitucionalidad, más allá de también la posibilidad de existencia de las denominadas acciones de clase. De hecho, la primer norma que dictó el gobierno de Milei, o que dictó Milei directamente, fue un decreto de necesidad y urgencia, ese famoso decreto 70/23, que al presente fue declarado inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, eh, y está pendiente de resolución por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero donde se reconoció la legitimidad de la Confederación General del Trabajo, de la central de trabajadores más importante de Argentina, para representar los intereses individuales y colectivos, ¿no? Cosa que ya está en la ley, pero que ha sido afortunadamente convalidado, porque uno nunca deja de sorprenderse a veces con algunas resoluciones judiciales en Argentina. Pero más allá de eso, y ya se ha anunciado que va a haber distintas presentaciones también, eh, que van a llevar adelante los sindicatos, no en forma agrupada en principio, sino cada sindicato, por ejemplo, por otra cuestión que estaba en el paquete fiscal, pero que también afecta a los trabajadores, que es volver a aplicar el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Esas acciones irán a un juez de primera instancia, podrán ser recurridas ante la Cámara correspondiente y eventualmente podrán llegar a la Corte Suprema de Justicia. Ese es el procedimiento habitual en Argentina. Y si se resolviera de esa forma, la aplicación y la sentencia es solo para el caso, ¿sí? Por eso se habla del control difuso de constitucionalidad, a diferencia de lo que señalaba si hubiera alguna acción de clase. Eso por un lado. Y después, en cuanto a la pregunta de Andrés sobre si existe amenaza o restricción al derecho de huelga, yo creo que sí. Existe por varias cosas. En esta ley particularmente se encuentra en el artículo 242, que refiere la modificación, como yo le decía, de la justa causa para configurar una injuria laboral. Y ahí se ponen toda una serie de restricciones a, en el ejercicio del derecho de huelga que, por ejemplo, les voy a decir algo. Se presume la existencia de injuria cuando durante una medida de acción directa se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas. Digo, por nombrar uno de los incisos que se ha incorporado y no abrumarlos con todo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a ser invocado primero discrecionalmente por el empleador, cuando no arbitrariamente. Y el trabajador después podrá iniciar una instancia judicial, pero probablemente pierda su puesto de trabajo. Y en términos de ejercicio colectivo de derechos, esto va a afectar al sindicato porque muchos trabajadores van a tener miedo de llevar adelante una medida porque esta ley es tan ambigua como yo le realizar actos. ¿Qué actos? Tendría que estar un poquito mejor tipificado, ¿no? Estoy sintetizando los distintos incisos que ustedes tienen, y que esto es causal de extinción, con lo cual se va a buscar, sumado a otro elemento que fue una de las primeras normas que dictó este gobierno, que es el denominado protocolo antipiquetes, que no está en esta ley, pero es un protocolo que de hecho eh, impide en la práctica cualquier reclamo. O sea, ustedes saben que si un acto, una manifestación es numerosa, se ocupa la acera, la rúa, la calle.
Bueno, en Argentina esto no se puede hacer. O sea que si hay 100.000 personas, todos tendrían que estar sobre la vereda, como decimos nosotros. Lo que ha permitido que ya hubiera varios casos de represión violenta. Con lo cual, eh, contesto, en esta ley hay medidas, pero esto fue una preocupación de este gobierno de permanentemente tener herramientas sin preocuparse mucho de la constitucionalidad, porque ese protocolo también es tachable de inconstitucionalidad en función de una ley de, de cómo se resuelve y cómo se controla la seguridad en la Argentina. Además, Argentina, igual que Brasil, son países federales. Esto se está haciendo con fuerzas federales en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en otros lugares, con lo cual también se estarían afectando las autonomías locales. Entonces, hay un accionar, yo no me quiero extender demasiado, daría para un desarrollo mucho mayor, pero para tratar de responder de la forma más completa posible esta pregunta. Sí, ahora, la influencia judicial, bueno, respecto a eso, las y los jueces tendrán que demostrar si el juramento que hacemos todos cuando nos recibimos de abogados y de abogadas de defender y garantizar el cumplimiento de la Constitución Nacional, están dispuestos a cumplirlo en los casos que esto sea necesario. Y realmente, para mí la situación es preocupante. Bueno, querido Mario, muy triste y alarmante escuchar estas cosas que están pasando en Argentina y hay que resistir, ¿no? Agrego algo, perdón. Todavía hay gente detenida, disculpame, perdón Marcelo por la Sí, interrupción, sí. pero todavía hay personas detenidas por la última manifestación cuando se trató esta ley en el Senado. Los han imputado algunos de terrorismo. Les han imputado intentar un golpe de Estado estando en una manifestación en la Plaza de los Congresos. Digamos, digo, para que ustedes puedan dimensionar la gravedad de la imputación. Y hay gente que todavía está detenida. Eso es lo más preocupante, que tendría que haber salido detenida a las de la detención a las 24 o a las 48 horas. Es terrible. Perdón, Efectivamente, es una criminalización de la protesta social, ¿no, Mario? Eh, una absolutamente. lástima. Bueno, yo te agradezco inmensamente, querido Mario, una vez más, en nombre del Instituto Lula, por estar acá con nosotros y nosotras en esta noche hablando de un tema tan importante que es estas deformas laborales que se producen por estos gobiernos neoliberales. Ficamos com gostinho de quero mais. Mário, certamente vamos tratar desse tema mais a fundo. Declaro aqui inaugurado oficialmente o nosso curso sobre direitos humanos do trabalho com essa aula magistral que nos passou aqui o professor Mário Gambacorta, da Argentina. Ficamos aqui à disposição para questionamentos que podem ser encaminhados diretamente ao Instituto Lula e depois eu repasso ao professor. Nosso próximo encontro, dia 6 de agosto, sobre a Declaração Sociolaboral do Mercosul. Muito obrigado pela participação de todas e todos que estão aqui online e também com aquelas pessoas que vão assistir depois esta atividade que fica gravada. Muito obrigado, Federico, Tainara, aqui pelo apoio do Instituto Lula nesta aula. Boa noite a todas e todos. Gracias de nuevo por el convite. Buenas noches. A vos, querido Mário. Buenas noches. Boa noite, pessoal. Obrigado, Mário. Obrigado, professor Marcelo, Boa noite, Federico. por Buenas noches. participar. Gracias de nuevo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.